Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirme una vez más. Quien les habla, Carlos de Jesús Lara López, maestro en artes plásticas. En esta ocasión quiero hablarles acerca del arte mesopotámico. Como bien pueden ver la imagen inicial que tengo de acá, pues vamos a encontrar una especie de palacio donde hay muchas plantas alrededor y está construido según escala, una más arriba que la otra, dejando como terrazas, ¿sí? Bueno, a esto le podemos decir que fue un templo de Babilonia al que se le conoció como una de las siete maravillas del mundo antiguo, denominada como los jardines de Babilonia o jardines colgantes de Babilonia, ¿sí? Y al fondo podemos ver el templo de Sigurat de Termenaki, que de alguna manera podríamos decir que hace referencia, según relato, como a lo que fue la antigua Torre de Babel, conocida y mencionada en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Para hablar del arte de Mesopotamia o mesopotámico, tendríamos que definir lo que es Mesopotamia. Pues esta palabra tiene su origen en el idioma griego y significa tierra entre ríos. Es el nombre por el cual se conoce la zona oriental ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Si bien se extiende a las zonas fértiles contigua a la franja de ambos ríos y que coincide aproximadamente con las áreas no desérticas del antiguo Irak y la zona limítrofe del norte del este de Siria. Quiere decir que aprovecharon de alguna manera estas tierras fértiles debido al cruce de los ríos y que de alguna manera, pues, donde hay agua no hay desierto, ¿sí? Aquí podemos observar en un mapa lo que fue la antigua Mesopotamia. En la parte central tenemos la Babilonia que se dividía en algún aspecto en tres, podríamos decir, en dos, los acadios que estaban al norte, en la parte central prácticamente, y los que estaban al sur eh, de la orilla del río Éufrates, y los Akkad a orillas del río Tigris, o los acadios, ¿sí? Aquí tenemos los Asur o los sumerios que estaban al norte de Babilonia, pero más que todo en la parte sur, los asirios, ¿sí? En la parte sur de Asiria, el país Asiria. Se dice que Mesopotamia es la cuna de las civilizaciones, donde inició la revolución neolítica e invención de la escritura coiniforme, sobre tabla de arcilla blanda y húmeda, en contraparte de la escritura jeroglífica egipcia, blanda y sobre que la escritura egipcia, perdone, que fue sobre papiro o piedra, dominando la práctica sobre el sentido estético. Aquí el artista estaba al servicio del poder. Prácticamente esto quiere decir que el artista por ningún momento en esta era o en esos tiempos, no pensaba en expresarse o dejar un legado para que fuera interpretado como se hace ahora en nuestras obras de arte, en nuestras obras estéticas. El término alude principalmente a esta zona en la Edad Antigua y se dividía en Asiria, norte. Se caracterizó por ser una zona montañosa y con abundante piedra. Se establecieron allí el norte de Babilonia luego de caído el imperio de Hammurabi y pronto fueron lo suficientemente fuertes para establecer su propia monarquía, con ciudades importantes como Asur y Nínive que cayeron bajo el ataque de la alianza entre babilónicos y medos en los años 612 a.C. Así, según algunos artistas antiguos, se podía apreciar el palacio de Nínive, ¿sí? Y aquí vemos cómo se ve uno de los muros en la actualidad. Babilonia Sur, conocida como Caldea, dividida en Acadia, la parte alta,
y la parte baja, sus características fueron una zona llana, pantanosa, fértil y abundante en arcilla. A decir que era pantanosa, pues sus tierras, de alguna manera, toda húmeda, y ustedes saben que de alguna manera la humedad trae consigo vegetación, y la vegetación de alguna manera también trae vida, y en estos momentos fue una zona muy rica para el cultivo, para la agricultura. En esta imagen les represento nuevamente, como les dije al principio, que tenía la imagen de los jardines de Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas al principio de la diapositiva. Y en el fondo se veía lo que era en ese entonces el Sigurat de Temenac, que era un templo que se supone, según algunos arqueólogos e historiadores, podía ser un vestigio. Obviamente esto no es como estaba, o sea, esto es una interpretación de un artista según los relatos de algunos libros, entre esos, como suele mencionar, eh, las Sagradas Escrituras acerca de la Torre de Babel. Y aquí en la parte derecha tenemos el Código de Hammurabi, que fue como las primeras leyes de los seres humanos, ¿sí? Escrito a través por este rey. Es más que todo una estera donde aquí se ve, distingue en alto relieve el rey como dictándolo, y todo lo que está aquí debajo, esto es un fragmento de lo que ahí describe. Son como, más que código, él trató de establecer como unas reglas de comportamiento y de convivencia en su reino, para que así las personas o los súbditos supieran a qué atenerse una vez rompido alguna de esas reglas. Los sumerios. Bueno, ¿qué les puedo decir acerca de los sumerios? Fue la primera nación mesopotámica que fundó las ciudades míticas de Uruk, Lagas, Kish, Ur y Eridu. Con una economía basada en la agricultura y regadío, fueron los inventores de la escritura cuneiforme y se gobernaron mediante reyes absolutos que eran vicarios de los dioses en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al decir vicario eran como los que de alguna manera representaban, ¿sí? A los dioses. Sin embargo, ellos mismos sabían que no eran dioses, sabían que no gozaban de inmortalidad, como es la contraparte de los egipcios. Aquí los egipcios, sí, cada gobernante, para los esclavos, para los súbditos, ellos se hacían o se presentaban como dioses, ¿sí? De alguna manera. Y como les dije también anteriormente, cuando acabó la, el, la edad neolítica, o cuando se dio la edad neolítica, también se podría decir que fue cuando empezó la agricultura, el hombre comenzó a ser sedentario, comenzaron a establecerse los primeros poblados en la tierra, ya se acabó el nomadismo, ya el ser humano se cansó de estar de un sitio a otro y simplemente aprovechando las condiciones de dicho sitio, y una vez se acababan esas provisiones de ese sitio, inmediatamente emigraban para otro. Entonces aquí el ser humano fue estableciendo las reglas de juego, acomodando el sitio a su mayor conveniencia, comenzaron a, a implementar la agricultura, ¿sí? A pastorear, a tener rebaño, ¿sí? Entonces todo eso le ayudó mucho a entrar en una población mayor y a tener, como que decir, una ciudad como tal, ¿sí? Aquí encontramos la escritura cuneiforme, que basaba más que todo como en figuras geométricas y líneas, y de alguna manera pues se hace como una alusión a lo que era el abecedario de ese momento, en comparación o en contraparte de lo que son los jeroglíficos de la cultura egipcia. Los acadios. ¿Qué puedo comentar acerca de los acadios? Fueron el resultado de las invasiones de los pueblos semitas de la península arábica, que perseguían la prosperidad de los sumerios, ¿sí?
Entre ellos llegaron árabes, hebreos y sirios que se establecieron hacia el norte de Sumeria y eventualmente prosperaron lo suficiente para invadirla y fundar el imperio acadio. Más que todo, el imperio acadio fue resultado de múltiples culturas invasoras al territorio eh, sumerio, ¿sí? Aquí pues nos muestra también hay que mirar el paso de la edad de los metales. Esto es una máscara en bronce, de máscara de Sargón, que fue sobrino de un rey, ¿sí? Más no fue rey, sino el sobrino de dicho rey. Se podría decir que fue. Aquí tenemos una estela de Naram Sin, obra de los asirios, pues una estela es como una tablilla en arcilla que en algún momento se aplica un alto relieve donde se puede evidenciar que hay una representación de una figura humana, pues con una talla de poder. Eso hace referencia un poco al rey y que se ve distinta en el sentido de la proporción, se ve más grande que los demás y así era de pronto como esta cultura pues representaba por rango a las figuras, ¿sí? Por lo menos los esclavos eran los más pequeños en tamaño y proporción en cuanto a la representación y los reyes eran de alguna manera los más grandes que representaban. La antigua Mesopotamia es una referencia importante en el estudio de la antigüedad humana. Sirvieron de modelo e inspiración al resto del mundo y popularizaron invenciones fundamentales para la civilización como la rueda, el cultivo de cereales, el desarrollo de la escritura cursiva, las matemáticas y astronomía. Fíjense que la vez pasada, cuando estuvimos hablando del arte prehistórico de la edad de piedra, pues, y llegamos hasta el periodo neolítico, incursionamos un poco en lo que fue la edad de los metales, pues nos dimos cuenta que aquí cuando comenzó el sedentarismo, ya la humanidad comenzó a tomar lo que había en el medio, acomodándolo a su propia necesidad, ¿sí? Para darle solución a eso. Sin embargo, anteriormente a eso era lo que le parecía que podía servir era lo que tomaba. Por ejemplo, una piedra en forma de hacha era lo que tomaba. Ahora no, ahora después tomaba en una piedra en el periodo neolítico cualquier tipo de piedra y si no tenía la forma de hacha, ellos se la daban y la pulían, porque de eso se trató el periodo neolítico, que era nueva edad de piedra. Luego con la edad de los metales, ellos de alguna manera ya únicamente no tomaban únicamente lo que eran las piedras, sino que también mezclaban y comenzaron a fundir estos metales y a hacer aleaciones, que en la mayoría de los casos usaron más que herramientas, fueron dándole como que la utilidad para hacer armas. Y en algunos momentos no solamente se trataría de armas, sino de perfeccionar sus herramientas de caza. ¿Sí? Pero acá ya en el periodo mesopotámico que va de la mano y que no podríamos decir que eso se dio en un lado y eso se dio en el otro, no, todo fue simultáneo y en algunos sitios donde hubo población por parte de nosotros los seres humanos se dieron estos tipos de desarrollo. Aquí se inició el sedentarismo, el cultivo y la agricultura, la ganadería. Entonces, ellos más allá, de alguna manera, ya tenían prácticamente, iban resolviendo necesidades y también iban mirando más allá del mundo que les rodeaba hacia las estrellas. La religión mesopotámica, cuando hablamos de eso, pues ellos también tenían sus creencias, ¿sí? Y sus rituales. Para ellos los principales dioses mesopotámicos eran Anu, dios del cielo, Enlil, dios del viento, Enki, dios del agua, y Nisuhatzat, dios de la tierra, quienes eran inmortales y eternos. Eh, Hablando
De la diapositiva anterior se podía decir que eran politeístas, creían en varios dioses y cada dios tenía cierta función, ¿sí? Y regresando acá a esta diapositiva, hablando de la arquitectura respecto a los materiales que se utilizaban, madera de palmera, principalmente para las cubiertas, por lo que las habitaciones suelen ser alargadas, cubriéndose con madera longitudinalmente. La piedra se utiliza poco, ya saben por qué, porque al principio estaba comentando que fue un terreno más que todo pantanoso y arcilloso, ¿sí? Rico en arena, rico en arcilla, y de alguna manera ellos no tenían la opción de conseguir piedra, por lo menos en la parte central y sur de Mesopotamia. Eh, entonces, como decía, la piedra se utiliza poco, por su escasez se limitarían a pequeños ejemplos. El material más utilizado fue el ladrillo. Comenzaron a darse cuenta que podían hacer con el ladrillo proporciones enormes, ¿sí? Y en vez de estar tratando de buscar una piedra para dar cierto tamaño a la estructura y todo eso, entonces tenían que conseguir muchas piedras. Entonces, con el ladrillo, gracias a que tenían la arcilla, fueron formando de a poquito esos grandes templos y esas grandes construcciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que al ladrillo también le fueron incluyendo cosas como que lo fueron pasando por fuego para darle resistencia y a la vez también algunos colores incrustaban de alguna manera teselas en forma de cono para dar mayor resistencia al ladrillo, a la vez se decoraba como que agregaban algo de mineral colorido para que el ladrillo saliera de dicho color. Aquí tenemos pues eh, un ejemplo de lo que pudo haber sido el Sigurat, que de alguna manera lo estamos representando como si fuera la antigua Torre de Babel en algún momento. Y aquí una construcción, las puertas de Istar, que de alguna manera la pintura fue más que todo para esta época algo decorativo y no expresivo, ¿sí? Se ligó mucho a la arquitectura para adornar estos templos. La escultura, los materiales utilizados fueron piedra, arcilla, alabastro, algo parecido al mármol, pero más blando, más manejable de alguna manera, el bronce, la madera y el marfil. Y también de alguna manera podríamos hablar de la orfebrería, fue algo notable y rica que podemos encontrar ejemplos hechos en oro. Las características son profundidad en la mirada, marcado por muchos ojos, manos grandes, por lo general juntas, el tamaño de la escultura depende del rango del personaje representado. Como lo había dicho anteriormente en una estela que estaba a la mitad de la presentación, ¿sí? Donde se representa por lo menos según el rango, podría decirse que era el rey y que a veces siempre cuenta una historia y por lo general es el rey el que tiene más fuerza, el rey más poderoso, el que se enfrenta contra leones, bestias y demás, ¿sí? Y entonces lo que de ahí en adelante la proporción de la figura representada va disminuyendo en tamaño con el fin de darle como más protagonismo a lo que era la realeza, ¿sí? Entonces se habla de un torso que marca mucho los hombros, lo que le da a la escultura una forma triangular. Se incrustan piedras preciosas en los ojos, pronuncian mucho la nariz y las bocas son pequeñas. Las figuras se asientan sobre una base para sostenerla, aunque muchas veces la postura es sedente, sentada. Una forma de distinguir las épocas es si la figura lleva o no barba. Aquí tenemos varias esculturas de esa región, de esa época mesopotámica, y si nos damos cuenta, la agua ha jugado un gran papel donde de alguna manera significaba poder, ¿sí? Tanto así que hasta el mismo animal
figurativo no humano. En este caso, pues la representación de este animal figurativo no humano tenía barba, que es la representación de un toro, y a la vez se le añadió otra pata, un toro de 5 patas, sin, que era algo así como lo que podíamos decir asemejaba lo que era el poder, la barba. Hablemos de pintura y relieve. Como lo dije anteriormente, la pintura fue estrictamente decorativa, se utilizó para embellecer la arquitectura, carece de perspectiva y es cromáticamente pobre. Solo prevalecen el blanco, el azul y el rojo. Uso de la técnica de temple puede apreciar en mosaicos decorativos o azulejos. Los temas eran escenas de guerra y de sacrificios rituales con mucho realismo. Se representan figuras geométricas, personas, animales y monstruos. Se emplea en la decoración doméstica, no se representaban las sombras. ¿Qué hay que decir de esto? Bueno, que de alguna manera su, sus conocimientos primarios de las artes, de la pintura, pues no eran tan avanzados, no degradaban el color, siempre eran figuras pintadas de forma plana y siempre aludiendo a los ritos, a las guerras, sus representaciones y de alguna manera con la funcionalidad meramente decorativa, nunca nada más allá de expresar algún sentimiento. ¿Sí? Aquí tenemos lo que es eh, el estandarte de Uruk, que aunque sea una pintura, también se puede decir que es algo tridimensional, porque no está entera, está como en una tablilla, ¿sí? Y cuenta una historia de izquierda a derecha, ¿sí? Aquí lo tenemos, este estandarte de la U. La obra que ha podido quedar, una de las pocas obras que han podido quedar en cuanto a la pintura de Mesopotamia, del arte mesopotámico. El relieve fueron frecuentes en las plaquetas o estelas narrativas y algunas de estas estelas tienen textos cuneiformes. ¿Qué quiere decir textos cuneiformes? La escritura cuneiforme que inventaron pues eh, el arte mesopotámico, ¿sí? La cultura mesopotámica, basadas en figuras geométricas y líneas. Son obras detallistas y minuciosas, reflejan notable naturalismo, se distingue la separación de los asuntos divinos de los humanos. El rey es plasmado en escenas de guerra, banquetes o caza. Una figura parece siempre erguida, lo que hace destacar su poderío. Como lo dije anteriormente en varias estelas que vimos a lo largo de las presentaciones, que el rey siempre era el que eh, de mayor tamaño en la representación de de cada tablilla, de cada estela. Aquí lo vemos, era el personaje capaz de enfrentar y de alguna manera acabar con las fieras salvajes y monstruos que en algún momento pues esta cultura también creía en esos seres míticos y esos monstruos, ¿no? Bueno chicos, quiero darles las gracias una vez más por su aceptación y de verdad espero que este video les haya gustado. Nos vemos la próxima clase y muchas gracias, de verdad, cuídense mucho.